Cia TV para todo el mundo. Siete con 51 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar espacio a un debate sobre este tema que constituye un inconveniente, un problema que vive el Ecuador, la falta de acuerdos, la falta de consensos para darle gobernabilidad al país. Y aquí no es cuestión de que triunfe el gobierno de Guillermo Lasso o fracase. Aquí es el triunfo, el éxito o el fracaso del país, que en medio de la crisis que vive, luego de la pandemia agudizada, necesita salidas y salidas emergentes, precisamente para generar recursos que beneficie a los que menos tienen. Lastimosamente, esto no ha habido y esa ha sido una respuesta de la Asamblea Nacional que ni siquiera debatiera el proyecto, reformara, cambiara, negara, sino devolviera, figura que no consta en el orden jurídico ecuatoriano. Quiero dar la bienvenida al reconocido periodista Jorge Ortiz García y también desde Guayaquil está previsto que nos acompañe Francisco Huerta Montalvo. ¿Cómo superar esta crisis de gobernabilidad que estamos viviendo ya en el Ecuador, esta ruptura virtual entre gobierno y asamblea? Jorge, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. No veo cómo están las cosas, ninguna posibilidad de llegar a superar este bloqueo. Me parece clarísimo que la Asamblea Nacional adoptó una posición de obstrucción permanente. Esa fue la decisión, el acuerdo Nebot-Correa, que está en el centro de esta oposición, pues decidió bloquear al gobierno. Probablemente, y eso me temo con la esperanza de que el gobierno de Guillermo Lasso fracase, se hunde y se caiga. Y entonces no veo cómo se pueda llegar a un entendimiento. Pachacuti está jugando a lo que tanto le gusta al señor Issa, ¿no? A pesar de las divisiones internas, de las pugnas personales, de las diferentes visiones que hay dentro de Pachacuti. Está claro que finalmente han terminado por jugar al juego que le gusta al señor Issa. El título de su libro, El Estallido. Pachacuti que está yendo el estallido. La izquierda democrática está haciendo el papel de tonto útil del correísta, del correísmo, un papel que tanto le gusta porque lo ha hecho tantas veces. Pero el pacto Nebot-Correa sí tiene claras las cosas. Me parece que está claro en su decisión de obstruir al gobierno de Lasso, no dejarlo mover de manera que haya un desenlace rápido. Ya Luis Fernando Torres, según una versión que leí en Cuatro Pelagatos, ha hablado de que estamos en la cuenta regresiva del gobierno de Lasso. Es decir, están jugando a la desestabilización y a la caída, a lo cual, lamentablemente, hay que decirlo, contribuye el gobierno de Guillermo Lasso, porque es evidente que a pesar de todo sigue sin tener un equipo político. No hablo de una ministra de la política. Creo que Alexandra Vela es una mujer preparada, experimentada, pero no basta, se necesita un equipo político y es evidente que el gobierno de Guillermo Lasso no lo tiene. Parecería que el presidente Lasso es un hombre que confía, no lo sé por qué, en su intuición política, y digo no sé por qué, porque ha demostrado que no es un hombre con un sentido político agudo, con una capacidad de análisis político así fino, pero él parecería que confía en su intuición política. Y cometió un error cuando se dio cuenta, primero, digamos, dos errores. El primero, no salió el 12 de febrero, al día siguiente de haber ganado la elección, a negociar algún tipo de acuerdo en la Asamblea Nacional. No lo hizo. Le dejó el tema a César Monge, un hombre muy leal, sin excesivos atributos como negociador político, pero un hombre muy leal, muy confiable, con quien tenía una muy buena comunicación, pero que lamentablemente estaba muy enfermo, y más bien dejó esto en manos de sus aliados socialcristianos. Creyó que esa alianza era una alianza leal, era una alianza que partía de una convergencia ideológica, de una visión del mundo parecida, y les dejó a los socialcristianos. Y los socialcristianos obviamente priorizaron el acuerdo que más le interesa a Nebot, su acuerdo con Correa. Y el segundo error que cometió es creer que con la vacunación iba a lograr un apoyo sostenido, duradero.
Evidentemente logró que la opinión favorable al presidente Lasso subiera al 75%, pero no es un apoyo electoralmente confiable. Y en vez de hacer lo que se recomienda hacer, tomar las decisiones difíciles en los primeros 100 días, prolongó el tema. Y estamos ahora sí yendo porque al gobierno no le queda más remedio y porque a la oposición eso es lo que quiere. Estamos yendo a un desenlace violento. Podrá ser una muerte cruzada, podrá ser una decisión de Lazo de ordenar la publicación de la ley, del proyecto de ley de creación de oportunidades en el registro oficial. Estamos yendo al choque de trenes, estamos yendo a la coalición. Eso es evidentemente lo que quiere la oposición, porque sospecha o sabe que en una muerte cruzada el gobierno tiene mucho que perder y la oposición no tiene mucho que perder y sí mucho que ganar. Queremos saludar a Francisco Huerta Montalvo desde Guayaquil. Francisco, ¿cómo evitar ese choque de trenes, como dice Jorge Ortiz, y que se pudiera lograr un acuerdo, un consenso de gobernabilidad que refleja las angustias de los ecuatorianos que buscan empleo, que buscan el mejoramiento de la situación económica? Muy buen día, Francisco Huerta Montalvo. Buenos días, Miguel. Buenos días, Jorge. Le preguntas algo fácil de responder. A ver. No hay una fórmula, desgraciadamente. No es fácil lograr ese acuerdo, a pesar de que siempre repetimos que conjugando las letras del Ecuador se puede encontrar la palabra acuerdo, pero en la práctica eso no resulta cierto. Más fácil es que se conjugue Roma con amor que Ecuador con acuerdo. No lo hemos tenido sino a media asta durante la vacunación, porque estábamos en peligro de morir. Entonces había que hacer un esfuerzo de ponernos de acuerdo entre el gobierno nacional, los gobiernos seccionales, organismos internacionales, ONGs, etcétera, gran parte de la sociedad civil. Mientras tanto hubo gente expectante que no se movió o se movió en contra de la vacunación. Trataron de desprestigiar el periodo de vacunación, diciendo esto y este otro que la vacuna producía. Hubo campaña, guerra sucia, pero nadie le hizo caso, por suerte. Se trataba de que había otra información que propiciaba vacunarse. Ahora, frente a estos acuerdos, no se ha hecho ningún tipo de campaña previa. Simplemente dijo, voy a demorar un poquito más en presentar el proyecto, y luego lo presentó de un momento a otro diciéndole tramítelo rápido a la presidenta de la Asamblea. Y confió en que por haber sido bueno en la vacunación, la Asamblea iba a darle el voto favorable, pero ya vemos lo que está pasando. Ahora este país es mágico para producir discrepancias. Hay puntos de vista de los constitucionalistas desde la A a la Z, y todo el mundo dice tener razón. Por último, hay quienes están confiando en que como han rechazado el proyecto, no le han dado ninguna consideración formal. Entonces, en el tiempo que la ley establece, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, y ya está. Y ahí vamos a tener un enredo mayor entonces en el debate público. Desgraciadamente, la única alternativa, a mi modo de ver, sin dilatarla, es ir a la consulta popular, aprovechar el contingente a favor que todavía le consta al gobierno, que todavía le queda, y hacer entender a la gente con una gran campaña promocional qué es lo que está en juego. El gobierno no ha hecho el esfuerzo de hacer conocer la tragedia nacional en lo económico, en lo social, en lo sanitario. Se dan spots, se tira un Twitter o se hace un baile por ahí y se lo filma. Pero eso no es comunicación. Eso está fallando grotescamente en un gobierno
que siendo moderno en sus planteamientos, debería hacerlo también en sus instrumentos. No puede seguir siendo la vieja política el mecanismo de acción política del gobierno, de un hombre fresco, banquero, con tecnología de punta en el manejo de su negocio particular. En este negocio también se requiere tecnología de punta para comunicar, y no se la está usando. Y claro, hay una cantidad de reclamos represados que han salido de golpe. Todo el mundo pide lo suyo, y justo en el momento de mayor crisis económica. Pero no se le dice, oiga, no se puede porque no hay con qué. Simplemente se trata de negociar, se le dice, espérenos un poco, tenga un plazo. Pero no se conforma la gente con eso. Los agricultores quieren ya precios altos. Y no puede ser que la canasta popular suba. Y los buceros quieren también pasaje alto. Y todo el mundo, los jubilados, reclaman lo que le deben al seguro. Pero son acumulaciones. Y no se puede resolver en crisis todo lo que la demanda nacional de golpe exige. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay políticos que no les importa un comino la vida nacional, sino sus intereses. Se desestabiliza usando hasta las cárceles, usando alianzas políticos delincuenciales para desestabilizar, y luego tratar de lograr impunidad mejor sería, y tratar de regresar en base de la poca memoria histórica del pueblo ecuatoriano. Ese es el panorama que no es muy optimista, pero es el que veo, Miguel. Jorge Ortiz García, como dice Francisco Huerta Montalvo, si ha fallado el gobierno en la comunicación, también tiene su parte la Asamblea Nacional que está en su juego, ahí se han agrupado, porque incluso hay partidos como la Izquierda Democrática que dice, bueno, vamos a la muerte cruzada, ya tenemos nuestro candidato Javier Hervas. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo que está viviendo el país? ¿Cómo rectificar desde el gobierno la comunicación, el diálogo, la búsqueda de acuerdos en la Asamblea y también lograr que la Asamblea le responda al país por las necesidades? Estoy plenamente de acuerdo con Pancho. El gobierno ha fallado, está fallando en la comunicación y está fallando también en el manejo político. Insisto en lo que te decía al principio, Miguel. Creo que el equipo político, el conjunto político del gobierno es débil, es frágil, no tiene un frente político. Lazo confía en su intuición, en su popularidad, en el éxito de la vacunación. No tiene un equipo político, no tiene operadores políticos que estén moviéndose, que desde el primer día, desde el día siguiente de la elección, el 12 de febrero, debieron estar en la calle armando un acuerdo en la Asamblea. No lo hicieron y este momento sigue fallando y se ha dejado arrastrar al juego de la Asamblea. Yo creo que está clarísimo que este momento la iniciativa política la tiene la Asamblea Nacional. A pesar de las diferencias de criterios, de las diferencias de objetivos de los grupos que arman la Asamblea Nacional, que tiene la oposición en la Asamblea Nacional, creo que en conjunto la Asamblea Nacional es la que tiene la iniciativa política y el gobierno anda atrás tratando de acomodarse. Y en ese intento de alcanzar a la Asamblea y a su iniciativa política, el gobierno se está metiendo en un callejón sin salida. Va a tener que hacer una consulta popular, no de acuerdo a su propio cronograma, sino cuando le obliguen las circunstancias creadas por la Asamblea Nacional. O peor aún, va a terminar en la muerte cruzada, confiando Guillermo Lasso en que su 75% de popularidad debido a la vacunación le va a permitir ganar. Y yo creo que puede meterse él como presidente, su gobierno y el país en un problema de inestabilidad política y sobre todo de incertidumbre muy seria, muy seria. Me parece claro que el gobierno, y creo que en eso Pancho puso el dedo en la llaga, tiene un grave problema, o gravísimo en tema de la comunicación, porque no sé si la gente, aparte de haber recibido con gratitud la eficiencia que demostró el gobierno en la vacunación, sabe lo que en realidad está pasando en la política, sabe que Pachacuti cayó en el juego del estallido, del tema este que le obsesiona a Isa.
que Nebot y Correa tienen un pacto malvado para tumbar al gobierno, porque está claro que van a eso. No es que quieren que cambie de rumbo, que mejore tal cosa o tal otra. Nebot y Correa, juntos, aliados, están jugando a la desestabilización, a la caída del gobierno. Y todo eso debería saberlo el pueblo, porque no va a bastar la vacunación para ganar una consulta popular y peor aún una muerte cruzada. Hay que hacerle entender al país de lo que estamos abocándonos. Y lo que estamos abocándonos es una situación que era completamente la contraria por la cual votamos. Cuando ganó el presidente Lasso, cuando el Ecuador decidió que él fuera el presidente, apostó a un régimen democrático, liberal, de apertura, de creación de oportunidades laborales, de desmontar un poco el aparato estatal para que sea la iniciativa del ciudadano la que tenga sea la punta de lanza en el intento de rescatar la economía del Ecuador. Y votamos además en contra de posiciones radicales como son las del socialcristianismo por un lado, la del correísmo por otro lado y la de Pachacuti por otro lado. Y la gente no lo sabe. La débil memoria histórica a la que se refería Pancho se agrava porque a la falta de memoria se está sumando la falta de información. La gente no se da cuenta todavía, no ha sido informada del complot malévolo, del contubernio macabro que hay en contra del gobierno, que tiene 4 meses y que en esos 4 meses puede exhibir un triunfo rotundo, un éxito evidente, la vacunación, y que puede exhibir buena voluntad, un proyecto al menos de abrir la economía para ver si le reactivamos el empleo. Es decir, este momento tendría todo para ganar, pero no lo ha informado, no lo ha comunicado, no ha gestionado bien la política y por lo tanto este momento arrinconado. Yo siento que cada día más la Asamblea Nacional lleva la iniciativa política y el gobierno trata ahí atrás, agitado, sudoroso, de alcanzarlo. Y nunca lo va a lograr porque ciertamente la sapiencia política para la maldad de algunos de los líderes que están manejando la oposición, Correa desde luego, Nebot también, algunos líderes de Pachacuti y la izquierda democrática una vez más haciendo el papel de tonto útil, pues ciertamente le están ganando la partida al gobierno. El gobierno va a tener que, a lo mejor contra su voluntad y a lo mejor fuera de sus cronogramas, ir a una solución dramática como es la consulta popular. La idea de enviar el proyecto de ley a la asamblea, al registro oficial, creo yo que sería un error, porque le daría un gran pretexto a la asamblea para decir, ahí está el autoritarismo, hemos vuelto a tantos se quejan del autoritarismo, del correísmo y el presidente Lasso está haciendo lo mismo. Y el gobierno, que podría más bien victimizarse, presentarse como lo que está haciendo, una víctima de una oposición malvada, perversa, obstruccionista, se convertiría en el malo, en el que autoritariamente, abusivamente, prepotentemente manda a publicar en el registro oficial una ley que ni siquiera ha sido debatida en el Congreso. Sería un grave error. Frente a esta posición desestabilizadora, doctor Francisco Huerta Montalvo, ¿consulta o muerte cruzada? ¿Qué le queda al gobierno? Yo creo que la etapa que atravesamos obliga a la consulta. La muerte cruzada es demasiada movilización, demasiado riesgo. En este instante, con una buena campaña de información, yo creo que el gobierno logrará un resultado favorable en la consulta, pero tiene que definirse ya con todos sus cuadros. En este país solo oímos, escuchamos y atendemos la voz del presidente. Es el único que habla. No se ve a la ministra Vela, que la consideramos especialmente con una presencia diciendo cosas, haciendo cosas, pero los otros ministerios tampoco. Y no se sienten los gobernadores en la provincia haciendo lo mismo. Es decir, la estrategia, no sé por qué motivo es, solo habla Guillermo Lasso. Y nadie más que Guillermo Lasso. Claro, y Guillermo Lasso no puede ser el fusible, Francisco. Por eso. Entonces tiene que tener comunicación en base de otros agentes de alto nivel como los ministros o los gobernadores en cada provincia.
definitivamente es elemental que él no puede ser el fusible, pues. Él tiene que ser el que puede eliminar de su cargo a X, Y, Z mientras sea necesario. A los ministros se los ha llamado fusibles, pero no al presidente. Entonces el presidente tiene que tener una estrategia que haga que él intervenga solo en determinados momentos para decir cuestiones trascendentes y no para comentar todo lo que ocurre. Ahora tenemos, por culpa de la condición del pueblo ecuatoriano que no sabe elegir, un Congreso tan malo como el anterior, pues. Esta asamblea, salvo algunas excepciones de personalidades recién electas, está llena de los viejos políticos ecuatorianos que vienen de prefecturas y vienen con glosas. Ayer el presidente usó un juego de palabras, o anteayer, los glosados, y después dijo los osados. Pero son los mismos osados glosados que tienen que defender su anterior pasado político de las manos de la Contraloría. Y eso, la forma mejor que saben hacerlo es teniendo siempre poder político. Preservando poder político adquieren impunidad, no parlamentaria, no inmunidad, impunidad. Permiten que sus metidas de mano en los fondos públicos se queden tapaditas a pesar de que las destape Fernando Villavicencio. Tenemos una condición de que el país está requiriendo una renovación de fondo, con así tratamiento sintomático no se va a acabar ni la tos, ni la gripe, ni los dolores. El tratamiento es de fondo y requiere convalecencia. Eso es lo que ha pasado luego de la COVID. Ya nos cubrimos para poder salir a curar al país. El enfermo estaba grave y iba a haber más muertes si no se procedía a la vacunación. Incluso ahora hay que ampliarla a sectores de menor edad. Cobertura total para tener inmunidad de rebaño e inmunidad porque se tiene la vacuna. La gente está saliendo a las playas en este feriado confiando. Desgraciadamente dejan la mascarilla. No tienen por qué dejarla, tienen que evitar contagiarse de nuevo. Yo soy un caso que puede insistir, debo insistir, en que estaba vacunado con la primera y la segunda dosis. Pero de todos modos me enfermé, pero me dio una cosa manejable, no tuve que hospitalizarme. Con mis 81 hubiera sido grave una infección sin vacunación. Pero muy bien, eso ya terminó. Y el pueblo lo agradece, pero no se compromete a nada con el gobierno que le dio esta seguridad. Salvo un pequeño sector pensante y reflexivo. El resto sigue la onda de la farándula política, como diría alguien. Y está contento viendo el espectáculo diario de los legisladores que cobran a sus empleados alguna coima, de los legisladores que tienen glosas, de los legisladores que deberían estar en cualquier parte menos en la asamblea. Bien, seguiremos hablando y les volveremos a convocar a Francisco Huerta Montalvo y a Jorge Ortiz, periodista, respecto de esta situación, este suspenso, esta incertidumbre que está viviendo el Ecuador por la falta de un acuerdo en beneficio de todos los ecuatorianos. A Francisco Huerta Montalvo y a Jorge Ortiz García, muchas gracias por la participación este lunes, muy amables. Gracias, Miguel, gracias, hasta luego, Pancho. Muchas gracias. 8:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con el señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, para despejar algunas inquietudes de momento, entre ellos el papel que cumple el abogado del Estado y qué está detrás de este juicio político que el correísmo está anunciando. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más?